Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradezco la invitación, la gentil invitación. Y hoy voy a reemplazar al doctor Nucelio Lemos, con quien trabajo en Brasil con neurobiología y las neurodisfunciones pélvicas. Voy a hablar sobre atrapamientos nerviosos intrapélvicos. No hay conflictos de interés. Empiezo diciendo que los atrapamientos nerviosos intrapélvicos pueden causar neuropatías por atrapamientos. Eso genera una síndrome de compresión nerviosa, que es un conjunto de señales y síntomas que están asociados a una compresión directa de los nervios y de las raíces nerviosas que causan síntomas como las parestesias, hiperestesia y debilidad muscular, fraqueza en los territorios de los nervios afectados. Eso es lo importante, el conjunto de señales y síntomas. Y los dermátomos y los miótomos son lo que nos muestran los síntomas. Para hacer un diagnóstico de una síndrome de compresión o de una neuropatía o de la compresión, del atrapamiento nervioso, debemos pensar en una secuencia diagnóstica en que primero hacemos el diagnóstico sindromático, identificamos los señales y síntomas en esas quejas de dolor, de alteraciones de sensibilidad. Después de eso, hacemos el diagnóstico topográfico, en que identificamos dónde se pasa el problema, cuál es el órgano, el tejido afectado o disfuncional, que en esos casos son los nervios pélvicos que causan los síntomas y los señales. Y por fin hacemos el diagnóstico etiológico, o qué está causando los atrapamientos y cuál es su origen. Para eso debemos conocer el plejo lumbosacral y todos los nervios que lo forman, y también los dermátomos y los miótomos, para que podamos hacer el diagnóstico correctamente. Y para hacer el diagnóstico, tenemos que pensar como si fuera un circuito eléctrico en que hay un sistema generador de los impulsos, que sería el sistema nervioso central, los cables, que serían los nervios, y la lámpara, o sea, el órgano final, que serían los dermátomos y los miótomos. Si hay cualquier alteración en los cables, la lámpara no asciende. Eso significa que hay algún error, alguna interrupción en la transmisión de los nervios, que se manifiesta en su órgano final, que son los dermátomos y los miótomos. Eso se manifiesta por un cuadro clínico en que el paciente se queja de dolor alodínea en la región perineal, glútea, en los miembros inferiores. Puede existir una sensación de cuerpo extraño, rectal, vaginal, urgencia miccional, vejiga hiperativa refractaria, disquesia, proctalgia, síntomas estos últimos que son relacionados al nervio pudendo. Entonces, la queja del paciente puede me direccionar al nervio acometido y las raíces que pueden estar atrapadas. Por ejemplo, una queja clásica es el dolor ciático. Puede me remeter a acometimientos, atrapamientos de las raíces S1, S2. Las quejas como dolor perineal pueden me remeter a quejas del nervio pudendo y sus raíces S2, S3, S4. Dolor genital, que es muy común, pienso en atrapamientos del nervio pudendo o genitofemoral y sus raíces. Y para averiguar, para mapear dónde está el problema, debemos hacer un examen físico muy completo y un examen neurológico mientras la evaluación. Debo, con un instrumento, hacer los estímulos táctiles dolorosos en cada una de las áreas de los dermátomos para que yo pueda identificar dónde está el problema. Debo también testar, mientras el examen físico, los reflejos cutáneos del anus, entonces el cutáneo anal
lo reflejo clitoridiano, que son los reflexos de las vías aferentes y eferentes del pudendo. Con eso puedo distinguir dónde está, puedo decir dónde está el problema. Los principales sitios de atrapamiento son el tronco lombosacral y las raíces de S2, S3 en su porción más distal. Puedo hacer también evaluaciones complementarias que complementan mi examen físico. La resonancia magnética es una opción que me dice si hay algún tipo de lesión. Los hallazgos de la resonancia pueden mostrar algunas causas como endometriosis, lesiones endometrióticas acerca de regiones donde se esperan estar las raíces nerviosas de los nervios. Y hay una técnica complementaria a la resonancia, que es la tractografía, que puede mapear la función metabólica del nervio, de un nervio específico sospechoso, en que puedo ver los locales sospechos de interrupción de esos flujos de electrones, y así establecer una área de atrapamiento. Otra forma de evaluación complementaria es un bloqueo selectivo. Entonces, con el examen físico, percibo que puede haber un nervio sospechoso. De esa forma, hago una aplicación de un anestésico en ese nervio por una intervención con o sin la ayuda de un ultrasonido. Si el paciente me dice que hay mejora de 50% de los síntomas, probablemente anestesiamos el nervio correcto, que probablemente está atrapado. Eso nos ayuda en el diagnóstico. Y por fin, la exploración laparoscópica es la mejor clave para el diagnóstico apropiado. Mientras la evaluación, puedo ver cada uno de los nervios o qué les atrapa, y puedo hacer en el mismo momento el tratamiento del atrapamiento, que es la descompresión nerviosa. Mientras la cirugía, puedo también identificar la etiología del atrapamiento, como por ejemplo las fibrosis por endometriosis, por cirugías previas. Puedo identificar las áreas de fibrosis y descomprimirlas. Puedo identificar los conflictos vasculares, vasos que están dilatados, que están arriba de los nervios, y los comprimiendo. Debo hacer la disección cautelosa y eliminar cualquier de esas compresiones y de esos vasos anómalos que pueden comprimir las raíces, liberándolas. También las compresiones por otros agentes como los músculos. En ese caso tenemos un feje anómalo del músculo piriformis que atrapa el nervio ciático. En esa cirugía lo seccionamos y liberamos el nervio ciático. Ven el músculo que se mueve abajo del nervio en esta imagen. Y por fin, tumores. Estos son algunos ejemplos de etiologías, muchos más. Tumores de cualquier origen pueden atrapar los nervios pélvicos en cualquier sitio de su extensión. Y el tratamiento inicial es siempre la descompresión del nervio. Mientras el nervio permanece atrapado, van habiendo algunas alteraciones, degeneraciones, que con el tiempo se tornan irreversibles. Las neuronas atrapadas van degenerando su axón y pierden su función gradualmente. Cuanto más temprana es la descompresión, mejores son nuestros resultados. Tenemos en nuestra clínica un resultado de cura de los síntomas en 30% de los casos con la cirugía de desatrapamiento, mejora en 55% de los casos, inalteración en 10% y empeora en 5% de los casos, o por lesión nerviosa
o por alteraciones crónicas del nervio. Como he dicho a la doctora Ana Luisa, las terapias adyuvantes son necesarias. Empezamos con la terapia medicamentosa hasta que hay algunas alteraciones del dolor crónica en esos casos de atrapamiento. Usamos los anticonvulsivos gabapentinoides o otros tipos de anticonvulsivos, antidepresivos, opioides para ayudar en el control del dolor y técnicas no medicamentosas como fisioterapia, TENS, ultrasonidos que nos ayudan en la terapia complementar. Concluyendo, prácticamente todas las fibras del plexo lumbosacro cruzan la pelvis. Los atrapamientos pueden ocurrir en cualquiera de estas posiciones. Debemos siempre sospechar de un atrapamiento nervioso cuando haya síntomas relacionados con esta síndrome de compresión. Entonces, dolor con irradiación hacia las piernas o en las regiones genitales, síntomas urinarios, síntomas evacuatorios como tenesmo, que pueden representar los atrapamientos en el nervio pudendo. Así, aprovecho para los convidar por el curso de San Luis, en que nuestra equipo en neurobiología hace la disección en cadáver de los nervios de la pelvis, del retroperitoneo, voltada por endometriosis, uroginecología y oncoginecología. Y así, agradezco, muchas gracias por su atención.